Capítulo 1. La voz olvidada de tu interior. Cómo volver a escuchar el susurro que te guía en medio del ruido. En algún punto de tu vida aprendiste a desconfiar de esa voz suave que surgía dentro de ti. Quizás porque te dijeron que era ingenua. Quizás porque el mundo allá afuera parecía tener respuestas más firmes, más rápidas, más ruidosas. Y así fuiste silenciándola. Cada vez que te invitaba a detenerte, tú corrías más. Cada vez que susurraba, no vayas por ahí. Elegías obedecer la lógica del miedo, la conveniencia, la presión externa. Hasta que un día, sin darte cuenta, te descubriste viviendo con un eco apagado en el pecho, como si algo esencial de ti hubiera quedado atrás. Esa voz que olvidaste no desapareció. Nunca lo hace. Simplemente se escondió, paciente, esperando el momento en que te atrevieras a volver a escucharla. Ella no grita, porque no necesita convencerte. Ella no discute, porque no compite con el ruido del mundo. Ella sabe que tarde o temprano volverás a buscarla. La intuición es el lenguaje secreto de tu alma, es tu brújula más fiel. No habla con palabras, sino con sensaciones. Una paz repentina en medio de la confusión. Un nudo en el estómago cuando algo no está bien. Una emoción inexplicable que te impulsa hacia adelante. Pero para escucharla, necesitas el valor de hacer lo más difícil en un mundo acelerado. Detenerte. El silencio es el terreno fértil donde su voz vuelve a despertar. Cuando apagas por un instante la avalancha de pantallas, conversaciones y exigencias, empiezas a notar que dentro de ti hay un susurro que siempre estuvo ahí, guiándote como una corriente invisible. Es la misma voz que de niño te impulsaba a soñar sin límites, la que te advertía de amistades falsas antes de que pudieras explicarlo con razones, la que alguna vez te recordó que mereces más de lo que aceptabas. Recuperar esa conexión no es un acto místico ni reservado para unos pocos iluminados. Es un retorno a lo más natural. Escucharte. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a discernir entre el ruido ajeno y tu verdad más profunda. Cuando aprendes a seguir esa voz, tus pasos se vuelven más ligeros, porque ya no caminas cargando las expectativas de otros. Tus decisiones dejan de ser un campo de batalla mental y se convierten en movimientos guiados por confianza. Y aunque el mundo siga acelerado, tú descubres un nuevo ritmo, el de tu propia alma. La voz olvidada de tu interior no quiere imponerse, solo recordarte quién eres. Quiere devolverte la certeza de que dentro de ti siempre estuvo el mapa. No necesitas respuestas externas para encontrar tu camino, solo el coraje de escuchar lo que siempre estuvo en ti. Porque cuando vuelves a confiar en ese susurro, recuperas tu poder. Y el ruido del mundo ya no logra confundirte. Capítulo 2. Los velos de la mente. Identifica las ilusiones que distorsionan tu verdadera percepción. Vivimos convencidos de que lo que vemos es la realidad. Creemos que nuestros ojos nos muestran la verdad, que nuestras interpretaciones son exactas, que nuestras conclusiones son indiscutibles. Pero lo cierto es que lo que llamamos realidad no es más que un espejo empañado por los velos de nuestra mente. Esos velos no se ven, pero gobiernan silenciosamente nuestra percepción. Se forman desde que somos niños, con palabras que otros depositaron en nosotros. Eres débil, no puedes, así es la vida, los sueños no pagan cuentas. Cada frase se adhiere como una capa sutil sobre nuestra mirada, hasta que un día ya no vemos el mundo como es, sino como nos enseñaron a verlo. La mente crea ilusiones, trampas invisibles que se convierten en nuestra cárcel. Nos hace creer que somos lo que tenemos, lo que hacemos, lo que los demás piensan de nosotros. Nos convence de que el miedo es prudencia, que la conformidad es seguridad, que renunciar a lo que amamos es madurez,
Y lo más peligroso, nos hace olvidar que todas esas ideas son solo narraciones, no verdades absolutas. Los velos de la mente nos hacen reaccionar en lugar de elegir, nos hacen juzgar antes de comprender, nos hacen compararnos en lugar de celebrarnos, nos hacen vivir atrapados en la proyección del pasado y la ansiedad del futuro, sin permitirnos habitar el presente. El primer paso para liberarte es aprender a reconocerlos. Pregúntate, ¿cuántas de las creencias que guían mi vida son realmente mías? ¿Cuántos de mis miedos nacieron de mis propias experiencias y cuántos los heredé de quienes me rodeaban? ¿Cuántos de mis límites son reales y cuántos son solo sombras que mi mente me enseñó a temer? Cuando te atreves a mirar detrás de esos velos, el mundo cambia. Descubres que la mayoría de tus imposibles no son más que cadenas de humo, que tus heridas no son muros, sino puertas hacia una comprensión más profunda de ti, que la vida no es un campo de batalla en tu contra, sino un maestro que te invita a despertar. Liberarte de los velos no significa dejar de pensar, sino aprender a ver más allá de lo pensado. Es observar tus pensamientos como nubes pasajeras, sin dejar que definan quién eres. Es permitirte soltar la necesidad de tener siempre la razón, para abrir espacio a la verdad que emerge del silencio. Y cuando poco a poco esos velos se disipan, lo que aparece es claridad. Ya no ves solo con los ojos, sino con el corazón. Ya no interpretas la vida como una amenaza constante, sino como un escenario de posibilidades infinitas. Y entonces comprendes, la realidad nunca estuvo afuera, siempre estuvo en la forma en que eliges mirarla. La mente puede ser tu prisión o tu aliada. Todo depende de si vives ciego bajo sus velos o despierto más allá de ellos. Capítulo 3. El arte de detener el tiempo. Encuentra plenitud en la pausa y en lo que parecía vacío. El tiempo corre, siempre corre. Los relojes avanzan sin descanso. Las agendas se llenan. Los días se deslizan como arena entre los dedos. Vivimos en una carrera constante, como si la meta estuviera en un futuro lejano que nunca llega. Sin embargo, ¿qué pasaría si por un instante detuvieras la carrera? ¿Qué pasaría si descubrieras que lo más valioso no se encuentra en lo que persigues, sino en el espacio silencioso que has ignorado? El arte de detener el tiempo no consiste en frenar los relojes, sino en salir del hechizo de la prisa. Es atreverte a habitar plenamente el presente, a darle valor al momento que está frente a ti. Cuando aprendes a pausar, el mundo revela detalles invisibles. El color del cielo cambia a matices que nunca habías notado. La respiración se convierte en un puente hacia la calma. Un simple gesto de alguien cercano se transforma en un recordatorio de amor. La plenitud no está en lo extraordinario, sino en la profundidad con la que eliges mirar lo cotidiano. Muchos temen al silencio y a la pausa porque creen que allí no hay nada. Pero ese aparente vacío es, en realidad, el espacio fértil donde germina tu claridad. Es como un lienzo en blanco que te recuerda que siempre puedes comenzar de nuevo. Detener el tiempo es escuchar lo que pasa dentro de ti cuando ya no te distraes con lo externo. Es mirar de frente tus emociones sin huir, dejar que la tristeza hable, que la alegría se exprese, que el miedo muestre su mensaje. En la quietud, lo que parecía caótico empieza a ordenarse. No es necesario esperar a grandes momentos para practicar este arte. Puedes detener el tiempo mientras tomas una taza de café, mientras observas el vaivén de las hojas en un árbol, mientras respiras profundamente antes de una decisión. Cada pausa es un recordatorio. El ahora es suficiente. La plenitud no está en acumular más, sino en vivir con conciencia lo que ya es. En la pausa descubres que no falta nada. El vacío se convierte en plenitud, y el tiempo por un instante deja de correr.
Capítulo 4. Tu vulnerabilidad como puerta de poder. Transforma tu fragilidad en la fuente de tu autenticidad. Nos enseñaron a ocultar nuestras fragilidades, a vestir máscaras de fortaleza, a no mostrar el dolor, a sonreír aunque el corazón tiemble, como si ser vulnerable fuera sinónimo de ser débil. Pero lo cierto es que tu vulnerabilidad no es una grieta a ocultar, sino una puerta a tu verdadero poder. Mostrarte tal como eres, sin disfraces, requiere un coraje que pocos se atreven a practicar. La vulnerabilidad es la semilla de la conexión auténtica. Nadie se enamora de tu perfección, sino de tu humanidad. No inspiras por lo impecable, sino por la verdad que transmites cuando compartes tu historia con cicatrices incluidas. En un mundo de apariencias, ser real es un acto revolucionario. Reconocer tu miedo y aún así avanzar, aceptar tu herida y transformarla en sabiduría, llorar sin vergüenza y reír sin reservas. Eso es poder. La fragilidad te recuerda que eres humano, pero también que eres resiliente. Cuando te atreves a abrir el corazón, descubres que no eres menos fuerte, sino más auténtico. La armadura protege, pero también distancia. La vulnerabilidad arriesga, pero acerca. No se trata de exponerte sin discernimiento, sino de elegir ser honesto contigo mismo y con quienes amas. Al hacerlo, tu vida deja de ser un escenario y se convierte en un espacio genuino donde puedes respirar libremente. Tu poder no está en aparentar perfección, sino en atreverte a ser completo. Luz y sombra, certeza y duda, fortaleza y fragilidad. Ese equilibrio es lo que te hace profundamente humano, profundamente real. Y desde allí, desde tu autenticidad desnuda, inspiras más de lo que jamás lograrías con una máscara. Capítulo 5. Las sombras que te enseñan. Abraza tus miedos y heridas como maestros de tu evolución. Preferimos mirar hacia la luz. Queremos éxito, felicidad, claridad. Y sin embargo, ignoramos que nuestras sombras guardan lecciones que ninguna luz podría mostrarnos. Las sombras no son enemigas, son maestras. Tus miedos te revelan dónde aún necesitas crecer. Tus heridas guardan la memoria de batallas que forjaron tu resiliencia. Tus caídas son recordatorios de que siempre puedes levantarte más sabio. La tendencia es huir, distraernos, silenciar, negar. Pero cada vez que rechazas tu sombra, le das más poder. El verdadero camino es mirarla de frente, reconocer su mensaje y abrazarla como parte de tu historia. Pregúntate, ¿qué intenta mostrarme este miedo? ¿Qué semilla se esconde en esta herida? ¿Qué fortaleza nació en mí gracias a este dolor? La sombra revela lo que aún no has integrado. No busca destruirte, sino completarte. Cada vez que eliges abrazar tu fragilidad, te acercas más a tu verdad. Cada vez que aceptas tu miedo, expandes tu valentía. Cada vez que transformas tu dolor, abres espacio para la grandeza. La evolución personal no nace de lo cómodo, sino de lo incómodo. No surge de la perfección, sino de la imperfección que aprendes a amar. Las sombras son el taller donde tu alma se pule. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra ti mismo. Ya no ves tus heridas como defectos, sino como maestros. Ya no huyes de tus caídas, sino que reconoces en ellas los cimientos de tu renacimiento. Tu luz se vuelve más real porque conoces la oscuridad, y en ese abrazo profundo de ambas partes, descubres tu verdadera grandeza. Capítulo 6. El presente. El único lugar donde eres libre. Habitar el ahora para soltar las cadenas del pasado y futuro. La mente ama viajar. Corre hacia el pasado, buscando explicaciones, repasando heridas, reviviendo escenas que ya no pueden cambiarse. O se adelanta al futuro, imaginando peligros, creando expectativas, construyendo escenarios que quizá nunca ocurran.
Y en ese vaivén incesante, el único lugar donde la vida realmente sucede queda olvidado. El presente. El presente no es un segundo fugaz. Es un territorio vasto donde eres verdaderamente libre. Aquí no existe la culpa que te ata al pasado, ni la ansiedad que te proyecta hacia el futuro. Aquí solo existe lo que eres, lo que sientes, lo que respiras. Habitar el ahora es regresar a casa, es soltar el peso de lo que ya fue y la carga de lo que aún no ha llegado. Es recordar que en este instante no falta nada, que todo lo que buscas comienza aquí, en el presente. Las heridas del pasado no tienen poder, porque ya no las alimentas con tu atención, y los miedos del futuro se disuelven, porque reconoces que aún no existen. Cuando eliges vivir aquí, el tiempo deja de ser un verdugo y se convierte en aliado. Cada instante se transforma en una oportunidad para renacer. La libertad no está en controlar lo que vendrá, sino en aprender a entregarte plenamente a lo que ya es. Aquí, en este momento, respiras. Aquí, en este momento, amas. Aquí, en este momento, existes. Y eso es suficiente. Capítulo 7. El viaje sin distancias. Descubre que lo que buscas afuera siempre estuvo en tu interior. Toda tu vida has buscado reconocimiento, éxito, amor, paz. Has viajado a lugares externos creyendo que allí encontrarías lo que anhelabas. Y sí, quizá hayas recogido momentos hermosos en el camino, pero también descubriste que ninguna conquista externa llena el vacío interno. El viaje más importante no es hacia afuera, sino hacia adentro. No tiene mapas ni fronteras, no depende de pasaportes ni distancias. Es un viaje silencioso, un descenso a lo profundo de ti mismo. Allí, en tu interior, está la fuente de la paz que buscabas en otros. Allí, en tu interior, descansa el amor que creías necesitar de afuera. Allí, en tu interior, habita la claridad que ningún consejo pudo darte. El mundo exterior puede ofrecer espejos, experiencias, oportunidades, pero no puede darte lo que ya llevas dentro. Esa plenitud es tuya desde siempre, aunque la hayas olvidado. El viaje sin distancias no termina en un destino final. Es un regreso constante a ti. Es la práctica de recordar que eres suficiente, que lo que anhelas no es algo que deba encontrarse, sino algo que debe reconocerse. Cuando lo descubres, dejas de correr desesperado detrás de metas externas. Sigues creciendo, sí, sigues soñando, pero ya no desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no persigues para llenar un vacío, sino que creas desde tu abundancia interior. El viaje sin distancias es, en realidad, el viaje más largo y el más corto. Largo porque requiere desaprender todo lo que creíste ser, y corto porque, al final, siempre estuviste en casa. Capítulo 8. Ser llama en la oscuridad. Convierte tu vida en faro de inspiración para quienes caminan a tu lado. El mundo necesita más que palabras. Necesita ejemplos vivos, luces que brillen incluso en medio de la oscuridad. Cada ser humano atraviesa momentos de sombra, dudas, pérdidas, y en esos instantes, una sola chispa puede marcar la diferencia. Una sonrisa, un gesto de bondad, una historia compartida con sinceridad, una vida que se atreve a ser auténtica. Ser llama en la oscuridad no significa ser perfecto ni tener todas las respuestas. Significa atreverte a encender tu fuego interior y dejar que ilumine a otros. Tu fuego está hecho de tu verdad, de tu vulnerabilidad, de tu capacidad de renacer una y otra vez. Cuando eliges vivir con el corazón abierto, inspiras sin proponértelo. Tu simple manera de estar en el mundo se convierte en un recordatorio para otros de que también ellos pueden. Tu resiliencia muestra que las caídas no son finales, sino comienzos. Tu autenticidad enseña que no necesitamos máscaras para ser dignos de amor. Tu presencia encendida recuerda que incluso en la noche más oscura
Siempre hay luz. No necesitas ser alguien extraordinario para convertirte en faro. Basta con ser profundamente humano, con atreverte a vivir tu verdad, con iluminar, sin imponerte, el camino de quienes aún dudan de su propia fuerza. El mundo no se transforma con grandes discursos, sino con pequeñas llamas que se encienden en el corazón de quienes se atreven a brillar. Y quizás, sin saberlo, tu luz sea la chispa que encienda otra y otra más, hasta que la oscuridad ya no pueda sostenerse. Tú eres esa llama, tú eres ese faro, y tu vida, vivida con verdad, puede ser el regalo más luminoso que dejes al mundo. Capítulo 9. La libertad de ser tú. Atrévete a soltar máscaras y vivir desde tu esencia real. Desde niños aprendemos a vestirnos con trajes invisibles que nos hacen sentir aceptados. Nos ponemos la máscara del hijo obediente, del estudiante ejemplar, del trabajador eficiente, del amigo divertido. Con el paso de los años, esa colección de disfraces se vuelve tan extensa que olvidamos qué rostro hay detrás. Y cuando alguien nos pregunta, ¿quién eres?, respondemos con etiquetas, roles o logros. Pero en el fondo, en el silencio donde nadie puede entrar, la respuesta verdadera suele ser un susurro apenas audible. No lo sé. La libertad de ser uno mismo no nace de adquirir más títulos, más reconocimiento o más posesiones. Surge cuando tenemos el coraje de soltar todo aquello que no nos pertenece, aunque el mundo nos haya convencido de lo contrario. No es un camino de acumulación, sino de desapego. Y aquí reside la paradoja. Cuanto más desnudos de máscaras estamos, más plenos nos sentimos. La autenticidad no siempre es celebrada. Habrá quienes se sientan incómodos al ver tu brillo genuino, porque les recordará su propia renuncia a sí mismos. Algunos preferirán que sigas interpretando el papel que ellos esperan, y cuando te salgas del guión, te señalarán con críticas o con silencios. Pero en esa incomodidad ajena encontrarás tu espejo. Si tu verdad molesta, es señal de que ya dejaste de ser prisionero de las expectativas. Ser tú mismo no significa ser inflexible ni imponer tu visión a los demás. Significa permitir que tu voz interna guíe tus pasos, aun cuando tiemble. Significa abrazar tu singularidad como un regalo en lugar de un defecto. Significa aceptar tus contradicciones, tus cicatrices, tus risas desbordadas y tus lágrimas inesperadas. Cuando eliges la libertad de ser tú, algo cambia en el mundo. Otros sienten la invitación silenciosa a quitarse también sus máscaras. Descubres que tu autenticidad no es un acto egoísta, sino una chispa que enciende valentía en los que te rodean. Es entonces cuando comprendes que no viniste a encajar, sino a expandir. Pregúntate, ¿qué papel sigo interpretando que ya no vibra conmigo? ¿Qué miedo me ata a la aprobación de otros? ¿Qué parte de mí estoy listo para mostrar, aunque no guste a todos? La libertad de ser tú no se conquista en un día, pero cada elección honesta abre un espacio. Cada no a lo que no resuena y cada sí a lo que tu corazón anhela son pasos hacia la plenitud. Y al final descubres que no hay nada más revolucionario que vivir desde tu esencia, porque tu verdad, por simple que parezca, es tu mayor ofrenda al mundo. Capítulo 10. El retorno a casa. El descubrimiento final. No había un camino hacia ti, porque siempre fuiste hogar. Después de tantas búsquedas, de tantas rutas y aprendizajes, un día llega el momento en que te detienes. Miras atrás y ves todo lo que atravesaste, las heridas que dolieron como fuego, los amores que fueron espejos, las pérdidas que parecieron injustas, las victorias que te dieron orgullo y los silencios que parecían interminables. Cada instante fue parte de un mapa secreto que te traía de vuelta al mismo lugar, a ti mismo.
El retorno a casa no es un viaje hacia afuera, sino un despertar interior. Te das cuenta de que nunca estuviste roto. Solo habías olvidado tu completitud. Nunca fuiste huérfano. Solo creíste estar separado de la vida. Nunca te faltó nada. Solo mirabas en direcciones que no podían darte lo esencial. Casa no es un lugar físico, aunque los paisajes puedan recordártelo. Casa es ese espacio interior donde no necesitas demostrar, ni aparentar, ni ganar. Es el refugio silencioso en el que todo lo que eres es suficiente. Allí las máscaras se disuelven porque no hay espectadores. Allí el tiempo no corre porque el presente es eterno. Allí el amor no depende de condiciones porque simplemente emana. El retorno a casa suele sentirse como un descanso profundo, como si después de años caminando con peso, de pronto dejaras la carga y descubrieras que nunca fue necesaria. No es un logro que debas exhibir, es una certeza íntima que transforma tu manera de vivir. Y aquí ocurre algo aún más sutil. Cuando regresas a ti, comprendes que el hogar no es exclusivo ni privado. Tu esencia no es un recinto cerrado, sino una fuente que conecta con todo. Eres hogar, no solo para ti, sino también para otros que necesitan recordar quiénes son. Al mirarte en paz, ellos encuentran un espejo para reconocerse. El retorno a casa no elimina los desafíos de la vida, pero los transforma. Ya no los ves como enemigos, sino como visitantes que vienen a mostrarte algo. El miedo, la tristeza o la duda siguen apareciendo, pero ya no gobiernan tu existencia. Tú sabes que detrás de cada sombra está la misma luz que te acompaña. En este punto, ya no buscas afuera validación ni salvación. Descubres que la plenitud no estaba en el futuro ni en el pasado, sino aquí mismo. Que nunca hubo un camino hacia ti, porque tú siempre fuiste el camino. Y al final, la gran revelación es simple. Ya eres hogar, ya eres suficiente, ya eres luz. Todo lo demás era un velo que debía caer.